Gloria a Dios, gracias a Dios que Dios es bueno, para siempre es su misericordia y podemos buscarle. Hoy ya es día de reposo, día domingo, primer día de la semana y damos gracias a Dios por su palabra. Su amigo Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios que podemos escudriñar las Escrituras y Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar a ti, Dios me va a hablar a mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de cómo poder ser un hijo de Dios, cómo poder ser un hijo de Dios, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. El tema es cómo convertirnos en hijos de Dios. El tema general es cómo formar parte de la familia de Dios. Amén. ¿Tú sabías que Dios tiene una familia? Estamos invitados a ser parte de esta familia. Dios es un Padre amoroso, pero Él te invita. Amén. Hay una hermosa historia del hijo pródigo ahí en la Biblia. Les recomiendo que la lean, como un hijo se fue de la casa, pero el Padre siempre lo esperó. Así también Dios espera que tú regreses a la casa del Padre. Amén. Efesios 5, 25, 27, vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. La recibimos en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Escuché una historia el otro día de un hermano en una iglesia que se acercó al pastor y le comentó que estaba muy preocupado, este hermano. Y estaba preocupado porque decía, le platicaba al pastor, que amaba mucho a su esposa. Por eso estaba preocupado. Y la amaba tanto, dice este hermano, que pensaba pues que estaba cayendo en la exageración, que estaba haciendo mal en amarla tanto. Hasta el grado dice, no, pues yo creo que ya la estoy amando tanto que hasta yo creo que ya es idolatría, ¿verdad? Tanto amor que siento por mi esposa. Y a lo que el pastor le respondió, o le preguntó más bien con sabiduría, que si con base a ese amor que él sentía por su esposa, estaría dispuesto a entregar su vida por ella. Le preguntó así al pastor, a este hermano, y el hermano le contestó, o sea, ya como que dudó, ¿verdad? Bueno, sería yo capaz de entregar mi vida por mi esposa, la amo tanta que sería yo capaz de entregar mi vida por ella. Y pues el hermano pues dijo, no, pues ya no estoy tan seguro, ¿verdad? De que la ame tanto. Entonces el pastor le responde y le dice, mira, pues ni te preocupes por eso, porque realmente tu amor todavía no es tan grande como tú crees que es tan grande. Dice la palabra, y el mandamiento aquí que leímos dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ya ni te preocupes, realmente tú no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. En la predicación anterior, el domingo pasado, vimos cómo a un Jesús antepuso por encima de su propia familia terrenal su amor por sus discípulos, su amor por su iglesia. Es más, Jesús equiparó a sus discípulos con su nueva familia. Jesús les dijo a sus discípulos, le dijo a las personas que lo estaban escuchando, ven, estos mis discípulos, dice, todos los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y siguen la palabra de Dios, ellos, dice, son mi madre y son mis hermanos.
y aún estaban ahí, dice que estaban fuera, María, sus hermanos, los hermanos de Jesús, no sé si estaban todos o solo algunos, pero en ese momento no creían en él. Y Jesús antepone a su familia espiritual, a la familia de Dios, antes que su propia familia terrenal. Jesús, aquí podemos ver que Jesús ama a su iglesia, amén. Dice que Jesús amó tanto a su iglesia, a su congregación, a su asamblea de creyentes en él, a sus discípulos, que se entregó a sí mismo por ellos, amén. Jesús ama tanto a su iglesia, a los hijos nacidos de nuevo, a quienes son parte de la familia de Dios por haber puesto su fe en Jesús, los ama tanto, amén, que aún dice la Escritura que Él nos está preparando, nos está enseñando la importancia que tiene la iglesia para Jesús, que Jesús mismo la está preparando para un día ser su esposa, amén, gloria a Dios. Asimismo, gloria a Dios, entonces un discípulo de Cristo pues tiene que demostrar ese mismo amor por la familia de Dios, por su Padre Celestial, por Jesús mismo, que es la cabeza de la iglesia, es el Señor, es la cabeza de la iglesia, es quien entregó su vida por amor a su iglesia, amén. Entonces así uno debe también de amar a Cristo, así como Cristo nos amó a nosotros, nosotros debemos aprender a amar a Cristo, amar ser parte de la familia de Dios, aún por sobre nosotros mismos, ¿sí? Aún sobre nuestra familia terrenal, padre, madre, hermanos, hijos. O sea, el amor a nuestro Padre Celestial tiene que estar por encima de todo, amén, cueste lo que cueste, como Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, amén. O sea, Cristo es lo primero, Cristo amó a su iglesia, nosotros tenemos que aprender a amar a Cristo en primer lugar. Hubo un héroe de la independencia de nuestro país, de México, llamado Vicente Guerrero, y que se le atribuye una famosa frase que antepuso, dice, a su patria, a su nación, antes que a su propio padre, porque él dijo la patria es primero. Le ofrecían quién sabe qué tantas cosas, pero él dijo no, la patria es primero. Y así un cristiano debemos aprender a decir Cristo es lo primero, amén. Cristo es antes que nada y antes que nadie, amén. Miren, con respecto a la familia de Dios, la mayoría de la gente ha sido engañada o está engañada por desconocer las Escrituras, por desconocer la Biblia, y todo mundo piensa que Dios es el Padre de todos, que por haber nacido en este mundo, bueno, pues ya tenemos un Padre que es Dios, que es nuestro Padre, ¿sí? Pero eso nos habla del desconocimiento de la palabra de Dios, porque dicen las Escrituras que fuimos todos, desde la caída de Adán y Eva, el hombre fue destituido. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el hombre fue destituido por haber caído en transgresión, por haber caído en pecado. Y desde entonces fue destituido de la gloria de Dios, aún de la paternidad divina, de la paternidad de Dios. Está el hombre, la raza humana, como dice ahí en Juan 3:16, el cosmos, la raza humana, está destituido de la gracia de Dios por haber caído en pecado. Y entonces está alejado del Dios creador, está alejado del Padre, así como la historia decíamos del hijo pródigo que se alejó de su padre, que dejó la casa del padre, se fue al mundo, se fue al pecado. Ahí seguía el padre esperándolo, pero el hijo pues se había ido ahí a vivir perdidamente. Entonces Dios desde el principio y dice la palabra que antes de que el hombre fuera creado, ya había decidido restaurar al hombre. Sabía Dios que el hombre iba a fallar, que iba a pecar, que se iba a alejar de él, pero Dios iba
otra vez a restaurarlo. Dios ya había hecho un plan perfecto para restaurar al hombre caído, al hombre lejano. Él ya lo sabía, él ya sabía, pero Dios creó un proceso, hizo un proceso. O sea, Dios es un Dios de orden, amén. Dios es un Dios de orden, Dios tiene todo bajo control. Eso debemos de tenerlo los hijos de Dios bien claro, que como hijos de Dios tenemos que estar confiando en que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Pareciera que el mundo está en descontrol, ¿verdad? Pareciera que qué sé yo, que el clima está descontrolado, que los meteoritos pasan rozando la tierra o se pueden estrellar. O sea, pareciera que los volcanes están haciendo erupción, ¿verdad? Las tormentas cada día son peores, el frío es más frío, el calor es más calor. Pareciera que hubiera un descontrol, pero la verdad de todo es que Dios tiene control de todas las cosas. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, se encuentra lejos de Dios. Ese fue el problema. Pero Dios ya había establecido un proceso de restauración del hombre. Amén. Dios sabía que se iba a alejar el hombre de Dios, y por lo tanto hizo un plan. Dios creó un plan desde antes de la fundación del mundo, aún dice la palabra. Dice, si nos vamos a la escritura, vamos a entender un poquito parte de este plan. Ahí en Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios empezó a hacer comenzó ese proceso de levantar al hombre caído, a volverlo a ser parte de su familia. Amén. Miren, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos creó a imagen y semejanza, nos creó como una familia, ¿verdad? Todos tenemos un padre, una madre, amén, y somos hijos, y así se va, el ser humano se va reproduciendo y va creando nuevas familias. Bueno, esa es la imagen de Dios. Dios es una familia, Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios es Dios Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Bueno, eso es uno de los misterios de Dios, ¿verdad? Que a lo mejor nuestra mente finita no puede entenderlo del todo, pero Dios es una familia y nosotros somos parte de una familia, pero una familia que cayó en pecado, que tiene que volver, que tenemos que volver nosotros en lo personal, amén, y creer que Dios va a restaurar hasta nuestras familias completas, amén. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Dice Génesis 12, 1-3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, eso subráyelo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Benditas, esa palabra benditas viene del hebreo barak, que significa arrodillarse ante Dios. Este verbo barak se utiliza generalmente cuando una persona se arrodilla delante de Dios. Por lo que aquí este verbo es tomado en forma inversa, indicando que Dios es quien nos va a bendecir a nosotros. Amén. Es forma inversa. Dios nos va a bendecir. Dice en ti, dice que en él, en Abraham, serían benditas. Amén. Nos iba a bendecir el Señor. Dice todas las familias de la tierra. Dice todas las familias. Esa palabra familia viene del hebreo mishpachá, que significa círculo de parientes, descendencia, parentela, linaje, tribu, clan, grupo con relación cercana de sangre. Eso significa familias. Entonces,
Si quieres tú llegar a formar parte de la familia de Dios, debemos escuchar el mensaje personalmente de Dios, el llamado de Dios, así como un día Abraham escuchó el mensaje de Dios. Dice, y le dice, tienes que dejar, dice, pero tienes que dejar tu familia actual, ¿eh? Le dijo Dios a Abraham, tienes que dejar tu familia, el lugar donde vives, porque yo voy a hacer de ti una nación, y de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, debemos en primer lugar escuchar personalmente el llamado que Dios nos hace. Amén. Como un día lo hizo Abraham. Y tenemos que dejar atrás todo lo que nos ligue o lo que nos liga a tener una vida alejada del Dios verdadero. Cabe mencionar que Abraham era un hombre caldeo. En ese tiempo los hombres, pues había pasado el diluvio. Dios había acabado con muchísima, pues prácticamente con todos, había dejado nada más a 8 con vida, y de ahí se habían empezado otra vez el hombre a reproducir. Y Dios entonces dice que llama a un hombre Abraham. ¿Para qué? Para levantar de él toda una familia. Dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que ser como Abraham. Tenemos que hacer a un lado todo lo que nos desliga al Dios verdadero, llámese como se llame, familia terrenal. Dios le dijo, deja tu familia terrenal. Dice que por error o por desobediencia se llevó a uno de sus sobrinos, a Lot, y cómo le dio lata a Abraham haber desobedecido a Dios en ese sentido, porque Dios quería levantar una nueva familia de la vida de Abraham. Entonces tenía que dejar todo, tenía que dejar a Abraham su familia terrenal, padre, madre, hijo, religión, pecados, lo que fuera, orgullo. Tenía que dejar todo eso Abraham. Amén. Como Jesús mismo nos enseñó. Dice Jesús cuando vino hace 2000 años, dice que Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Ese es el precio de seguir a Jesús. Ese es el precio de llegar a ser parte de la familia de Dios. Negarnos a nosotros mismos, dejar lo que nos liga a la vida mundana sin Dios, a la vida en pecado sin Dios. Tenemos que dejar todo eso atrás. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios en lo personal. Al poner nuestra fe en Jesús, dice la palabra que nosotros recibimos la bendición de Dios el Padre. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, amén, Dios nos da la potestad de ser hechos nuevamente hijos de Dios. Por lo tanto, no por el hecho de que tú hayas nacido en este mundo, eso ya te da la paternidad de Dios, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por consecuencia del engaño, por consecuencia del pecado. Por lo tanto, tenemos que volver a regresar a esa paternidad, repito, conforme al plan, al proceso, al modelo que Dios estableció en su palabra, que es a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Entonces, al poner nuestra fe en Jesús, recibimos esta bendición nuevamente de pasar a formar parte de la familia de Dios, de formar parte de la bendición que Dios le dio a Abraham. Amén. Esta bendición que le dio Dios a Abraham fue hace 4000 años. 4000 años han pasado, casi. Amén. Y el apóstol Pablo plasmó muy bien esta bendición ahí en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 6 al 9. Amén. Fíjense lo que hace referencia el apóstol Pablo. Dice así: Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Quiero que pongamos mucha atención. Los que somos de la fe en Cristo somos hijos aún de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, que no somos descendencia directa de Abraham, amén, del pueblo de Israel, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. De modo que los que son de la fe son bendecidos ¿en quién? En el creyente Abraham. Jesús le dijo aún a los fariseos en el Nuevo Testamento, cuando querían ya matar y deshacerse de Jesús, matarlo, les dijo a ellos que no se confiaran de que Abraham fuera su padre. Les dijo Jesús, porque aún Dios podía levantar hijos de las mismas piedras. Amén. Podía levantar de las mismas piedras aún hijos, ¿sí? Porque ellos se confiaban en que eran descendencia directa de Abraham. Pero ahora nosotros, dice aquí la palabra, que los que somos de la fe somos hijos de Abraham, porque Dios nos ha justificado por medio de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros vivimos por fe, caminamos por fe. Dios Padre nos ha justificado por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y si nos brincamos ahí mismo en Gálatas 3, pero ahora al versículo 26 y 29, amén. Fíjense cómo el apóstol Pablo cierra este versículo. Dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ni siquiera hay diferencia entre varón y varona o varón y mujer. Dice, porque todos nosotros ya somos uno solo en Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Amén. Ciertamente linaje de Abraham somos, ¿y qué? Y herederos según la promesa. ¿Cómo está ligando aquí en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, cómo está ligando la promesa, el apóstol Pablo, la promesa que Dios le hizo a Abraham desde la antigüedad? ¿Cómo la liga con la fe en Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo es por medio de la cual nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Amén. Nos hace ser hijos de Dios. Eso te hace ser hijo de Dios. No hay otra cosa que te pueda hacer hijo de Dios más que tu fe en Jesucristo. No eres hijo de Dios por haber nacido en este mundo. No eres hijo de Dios por tener una religión, ¿sí? Eres hijo de Dios por medio de haber puesto tu fe en Jesucristo. Y somos, dice, somos linaje de Abraham. Somos descendencia de Abraham. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Pues, ¿o qué nos hace recibir la bendición dada a Abraham? Pues nuestra fe. Nuestra fe, nada más tu fe en Jesús. Y dice la palabra, y el ser bautizados. Dice, tu fe en Jesús y el ser bautizados. Amén. Nos convierte en linaje de Abraham. Esa palabra linaje viene del griego esperma, así con ese, esperma, como se oye, y significa semilla. Linaje significa semilla, significa algo sembrado. Incluye aún la semilla o la esperma masculina, la esperma, amén. Y significa descendencia, significa simiente, significa que el óvulo de la mujer es fertilizado, amén. Eso significa la palabra linaje, esperma, viene del griego. Entonces, asimismo, para pertenecer a la familia de Dios, a la familia de Cristo, y pasar a formar parte de su familia, amén, la familia de Dios, la salvación
tiene que ser siempre algo personal. Así como Abraham tuvo su llamado y fue salvo en lo personal, así cada uno de nosotros en lo personal tenemos que recibir ese linaje, esa bendición, ese nuevo nacimiento. La salvación es algo que es personal. Amén. Cada quien decidimos si queremos ser hijos de Dios o si no queremos ser hijos de Dios. Por ejemplo, hay una escritura en Hechos 16:31 que dice así, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos toman esta escritura como diciendo, bueno, pues si yo creo en Jesucristo, pues ya toda mi familia se salvó. Amén, ya todos nos vamos a salvar en automático. Pero esto no es así. Si tú crees en Jesucristo, eso no quiere decir que tu familia en automático se vaya a salvar, sino que cada uno debe de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Cuando el escritor Lucas escribió esta parte del libro de los Hechos, bueno, pues estaba hablando del carcelero que tenía presos al apóstol y que amén, y que le dijo, bueno, si pones tu fe en Jesús, pues vas a ser salvo tú y tu casa. Pero eso fue una palabra profética, porque efectivamente el carcelero aceptó la palabra, creyó en Jesús, y dice que él y toda su casa fueron bautizados. O sea, toda la casa del carcelero, amén, aunque comenzó por la fe personal del carcelero, esa fe llegó a toda la familia y todos se bautizaron. Amén. Eso mismo también pasó con el centurión Cornelio, un poquito antes, cuando el apóstol Pedro, el primer de los gentiles que recibió la palabra de Dios, dice que el centurión Cornelio recibió a Cristo, pero dice que todos los que estaban en su casa, o sea, toda la familia de Cornelio también recibieron a Cristo y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. O sea, cada uno en lo personal nació de nuevo. Amén. Y así es la salvación. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que aceptar a Jesús personalmente. Gloria a Dios. Aquí no se vale de que, bueno, pues si mi papá es cristiano o cree en Cristo, pues yo ya me salvé. No, ¿verdad? No es así. Cada quien personalmente debemos de poner nuestra fe en Jesús. ¿Para qué? Para convertirnos en hijos de Dios. Amén. Para ser bautizados. Es bien importante, ¿verdad? La fe va ligada al bautismo. Gloria a Dios. El bautismo, el ser bautizados es parte fundamental de nuestra fe. Dice Marcos 16, capítulo 16, versículos 16 al 18. Así termina Marcos, el evangelio que le escribió, el más corto de los evangelios, que habla acerca más bien del servicio de Jesús el siervo. Amén. Marcos 16 escribió así, dice el evangelio, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando Jesús cuando les está dando la comisión a sus discípulos. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Fíjense cómo comienza Jesús diciendo: el que creyere y ¿qué? Y fuere bautizado. O sea que, ¿qué necesitamos para convertirnos en hijos de Dios? Necesitamos nuestra fe en Jesús y necesitamos ser bautizados. Si no, no hay salvación. Ambos son requisitos indispensables. Y sin fe dice, y el que no creyere será condenado. O sea, si no creíste, si no tienes fe, pues ya estás condenado.
O sea, ya olvídate de ser bautizado. O sea, si no estás creyendo, quiere decir que no te vas, ni siquiera te vas a bautizar. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer en Él para poderte salvar, para poder ser parte de la familia de nuestro Dios. Amén. Por eso es fundamental creer y ser bautizado para pasar a formar parte de la familia de Dios. Creer solamente en Cristo no es suficiente, porque aún dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Entonces, si aplicáramos la palabra que si nada más se trata de creer en Jesús, bueno, pues hasta los mismos demonios se salvarían por creer en Jesús. Pero sabemos, y nos enseña la palabra de Dios, bueno, pues que los demonios, los ángeles caídos, pues ellos ya no tuvieron la oportunidad de salvarse. Dios ya no les dio a ellos la oportunidad. Sí se la dio al hombre, que fuimos creados a su imagen. Sí nos dio la oportunidad, pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo y por medio de que nosotros nos bauticemos. Amén. Dice ahí Santiago 2:19, no me acuerdo si la tenemos, creo que sí. Dice ahí: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice: también los demonios creen y tiemblan. Amén. El problema es que mucha gente cree en Jesús, pero no tiembla delante de Jesús. ¿Sí? No se bautiza, no camina con Cristo. Muchos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Amén. Hay que creer no tan solo en Dios, hay que creerle a Dios. No podemos nada más ser simpatizantes para convertirnos en parte de la familia de Dios. Tenemos que hacer el compromiso de caminar con Él. Amén. Muchos piensan que ya por tener una religión, como dijimos, o pertenecer a una comunidad religiosa, pues ya son parte de la familia de Dios, que eso ya es suficiente. Pero eso no te hace y no nos hace ser parte de la familia de Dios, parte de la familia de Cristo. Tenemos que ser bautizados. Que te hayan bautizado con una salpicadita de agua al momento de que naciste, pues ese bautismo no te hace ser un hijo de Dios. ¿Sí? Porque de entrada la palabra bautismo significa sumergirse. Tienes que ser sumergido. Amén. Y el bautismo en las Escrituras nos habla de 3 diferentes tipos de bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el Espíritu Santo, ser bautizados en agua ya como una decisión adulta, aceptando que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y bajando a las aguas del bautismo, y el ser bautizados en fuego, que es cuando nos convertimos en hijos de Dios, en cristianos. Bueno, pues siempre el fuego purificador del Espíritu Santo siempre tendrá que estar ahí presente en nuestras vidas, y ese es el bautismo del creyente, en espíritu, en agua y en fuego. Amén. Por eso Jesús dijo: y el que creyere y fuere bautizado. Amén. Pero ese es el ser bautizado es un verbo en forma continua. O sea, el bautismo lo tenemos que vivir todos los días, en el espíritu, en agua de arrepentimiento, ¿verdad? Y en el fuego del Espíritu Santo que nos limpia, que nos purifica. Gloria a Dios. Entonces, si vamos bien con respecto a cómo podemos ser parte de la familia de Dios, cómo no por el hecho nada más de haber nacido en este mundo ya eres parte de la familia de Dios. No, Dios ha establecido un medio, un proceso. Amén. Llamó a Abraham, gloria a Dios, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Te voy a levantar de ti voy a levantar una gran nación. Gloria a Dios. Dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que pongan su fe en Jesús serán benditos, serán linaje tuyo. Amén. Por la fe. Eso es lo maravilloso de la Escritura. Amén. Entonces, cada uno decide si quiere ser parte de la familia de Dios. Tú decides si quieres ser parte de la familia de Dios. Requisitos: pon tu fe
en Jesús, poner nuestra fe en Jesús, permitir que el Señor te bautice, amén, el que creyere y fuere bautizado, amén. No nada más es que te echen tantita agua ahí cuando naciste y ya eres parte de una comunidad religiosa, no se trata de eso, amén. Un creyente verdadero en Cristo, convertido en hijo de Dios, amén, como leímos ahí en Marcos 16, debe presentar esas señales precisamente que puso Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces tú pregúntate si eres un hijo de Dios, pues tienes que estar presentando estas señales, amén. Estas señales, dice, seguirán a los que creen. ¿Qué señales son? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, amén. ¿Echamos fuera demonios? Nos vamos a preguntar, hacer esta pregunta, ¿echas fuera demonios? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablamos nuevas lenguas, amén, lenguas espirituales. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, o sea, pues hablando ahí aún de problemas, situaciones difíciles. Dice, si bebieres cosa mortífera. ¿Sí? Yo conocía a Jesús, ¿verdad?, tomando cosas mortíferas, aún en las drogas. Tomé cosas que son mortíferas, aún espiritualmente hablando para el alma, y el Señor me dijo, no te pasó nada, yo te guardé, amén. Tomarás cosa mortífera, no te hará daño, amén. Dice, sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Amén. Esa es la fe, o sea que tú puedes poner las manos, imponer las manos sobre aquellos que están enfermos y ellos deben de sanar. ¿Por qué? Porque son señales que siguen a un verdadero creyente en Cristo, a un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya entendemos, amén, que somos linaje escogido, descendencia de Abraham por medio de la fe en Jesucristo, amén. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una potestad, es un poder que Dios nos ha dado, el ser sus hijos. Y como comenzamos leyendo en la Escritura, ¿verdad?, que Dios amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, pues Dios ama a su iglesia, Dios ama a su familia, amén. Dios ama, el Padre nos ama porque somos otra vez parte de la familia. Somos como el hijo pródigo que se alejó un día, pero que un día regresó a casa, y dice que el Padre lo recibió, amén, puso un anillo ahí en su mano, le cambió las ropas, lo mandó a bañar porque yo creo que venía muy cochino el hijo por andarse revolcando ahí con los cerdos, en el pecado, en el mundo, amén. Pero el hijo pródigo regresó, amén, gloria a Dios. Entonces tenemos un Dios Padre y que nos recibe como hijos pródigos, que nos hace nuevamente sus hijos, pero tenemos que aceptar a Jesús. Acepta a Jesús, gloria a Dios, permite que Jesús te bautice, que el Señor te bautice, amén, gloria a Dios. Y todas estas señales que dice aquí la palabra del Señor nos van a seguir. Gloria a Dios. ¿Eres tú parte de la familia de Dios? Si no, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor y decirle, queremos ser parte de tu familia, Señor, queremos caminar como familia tuya, Señor, te damos gracias, aleluya. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por la bendición que tú nos das, a cada uno en lo personal. Gracias, Señor, que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, que estamos caminando en ese bautismo, Señor, que es un bautismo continuo, el bautismo del Espíritu, el bautismo del agua, el bautismo de fuego, Señor. Gracias te damos, gracias que nos haces ser parte de tu familia. Gracias porque en ti, en la fe de Abraham, Señor, tú ibas a bendecir a todos, Señor, los que pusiéramos la fe en ti, Señor. Seríamos benditas todas las familias de la tierra, en lo personal, Señor, y aún, Padre, si
alguno de nuestra familia todavía no caminara contigo, pues lo ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que haya salvación para su vida. Gracias te damos, Señor, por ser parte de tu familia, parte de tu grace, Señor, parte, Señor Padre bendito, de ti, de esta familia espiritual que tú has creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, recibimos esta bendición en este día, nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por ser parte, hacernos parte de tu familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, nos despedimos de las redes, la paz de Cristo, y que esta palabra pues que sea de bendición para tu vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios los bendiga. Bendiciones.